CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Mire, hoy día vamos a entrar en unos misterios que son, por lo menos para mí, insondables. A veces puede ser hasta una caja oscura, negra. No se sabe qué hay adentro. Me refiero a la economía y a sus explicaciones. De verdad, a veces es tan difícil entender la economía. ¿Hay sobrecalentamiento en la economía chilena? ¿Es que nosotros estamos consumiendo más de lo que, finalmente, de lo que merecemos? Más de lo que producimos. ¿Hay desajustes en la economía chilena? ¿Va a haber inflación? La inflación es un impuesto a los más pobres, de los que ganan una renta, pero me refiero a que son asalariados, ¿no? El déficit en cuenta corriente nos va a pasar la cuenta, ¿no? En algún momento. ¿Cómo se nos viene la mano? Eso es lo que le vamos a preguntar a Rolf Lüders, ex ministro de Hacienda, fue ministro también de Economía, estuvo ligado a grupos empresariales, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, actual profesor de esa facultad, y pronto a sacar un libro que es de Historia Económica de Chile, 1810-2010. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos sobrecalentados, ¿no? Estamos gastando más que lo que producimos. Eso es malo. Estamos gastando más de lo que producimos en un porcentaje que está en el límite de ser exagerado, ¿verdad? Un déficit en cuenta corriente del orden del 3% es algo que los economistas consideran normal, digamos, para un país en desarrollo. Un déficit del 4,5%, que es lo que se está proyectando para el año 2013, puede ser algo alto. Leí algunos economistas que proyectan incluso un 6%. No he visto esas proyecciones. Un 6 sería... Y no las comparto. Sería mucho, ¿no? Sería mucho. Y un 5 también, ¿no? Sí. Usted está pronto a punto... O sea, si tú me preguntas a mí, yo preferiría uno del orden del 3%. Usted está a punto de sacar un libro sobre la historia económica de Chile y normalmente cuando Chile ha tenido déficit en cuenta corriente, después viene una especie de... un déficit alto en cuenta corriente, después viene un desastre. Así es. O sea, eso está claro, ¿no es cierto? Históricamente, cuando hemos tenido déficit del orden del 6, 8, 10, 12%, después el ajuste ha sido extremadamente doloroso. ¿Se estará acumulando posiblemente una posibilidad de ajuste entonces? Yo creo que, exactamente, yo creo que si es que la economía no se enfría, entre comillas, ¿verdad? Durante el año 2013, lo más probable es que las autoridades tengan que tomar medidas para enfriarla. Usted, profesor, ¿puede explicar a nuestros telespectadores qué es lo que es la cuenta corriente? La cuenta corriente es básicamente la diferencia entre lo que exportamos, lo que importamos y lo que pagamos en servicio de la deuda. Se suma importaciones más servicio de la deuda, se resta de las exportaciones. Si el saldo es positivo, tenemos un superávit en cuenta corriente. Si el saldo es negativo, tenemos un déficit en cuenta corriente. Entonces, eso significa que hoy día, entre el servicio de la deuda, que en Chile es relativamente bajo, más las importaciones, estamos gastando más que con las exportaciones. Un país que le está yendo bien, que crece, etcétera, tenga este déficit. No, eso es súper normal. Cuando tú tienes éxito, tiendes a consumir más, ¿verdad? Y ese mayor consumo entonces se traduce en un déficit en cuenta corriente. Sí. Y lo que tiene que hacer la autoridad es enfriar la economía lo suficiente para que ese déficit tenga un tamaño normal. Enfriar significa apretarse el cinturón. Claro. Consumir menos. Consumir un poco menos, sí. ¿Cómo? Pero estamos hablando... ¿Cómo se logra eso? Sí. Bueno, hay varias maneras. Una manera es por la vía del gasto del Estado. Si el gobierno gasta menos, ¿verdad?, el país gasta menos y el déficit en cuenta corriente se disminuye, que sería el modo preferente, desde mi punto de vista, de enfriar la economía para que no tengamos un déficit en cuenta corriente exagerado. Bueno, la otra manera que yo creo que no funciona bien en Chile en este momento, es una cosa bastante técnica, ¿verdad?, es por la vía de subir la tasa de interés. Si se sube la tasa de interés, ¿verdad?, entonces los créditos son más caros para nosotros y los consumidores van a consumir si menos. sube la tasa de interés, entran los capitales colombianos. Exacto. Y por lo tanto baja hay problemas en el tipo de cambio. Hay un problema de cambio. Y por eso mismo a mí me da la sensación de que no es la vía
por la cual se puede enfriar en este momento, o sea, debiera enfriar en este momento. ¿Y subir la tasa de interés y normas de encaje o algún tributo especial para los capitales que entran transitoriamente? Bueno, más bien lo que se ha pensado es en disminuir, digamos, el crédito bancario por la vía de una mayor exigencia de capital o algo así, ¿verdad? En estos momentos. Eso ahora requiere un cambio legal y en eso estamos, pues, a ver si se hace. Si usted fuera ministro, si fuera presidente, ¿qué haría? No, yo bajaría el gasto de gobierno. El gasto, sí, eso, yo gastaría. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que estamos hablando de política económica. Política con apellido, económica, no de economía. Entonces, ¿saben? Un año electoral eso no... Hay que ser realista. Bueno, por eso le digo yo que si este año no se enfría la economía, será el próximo, no, ¿verdad? Y ahí sí se puede hacer. O sea, habría que aguantar por razones políticas este año tal cual, que aumente los desequilibrios. No es que habría que aguantar. Lo que digo es que las condiciones políticas son tales que a lo mejor sí hay que aguantarlo, que es distinto, ¿verdad? No es necesario aguantarlo. Pero mientras más se aguanta, los desequilibrios aumentan. Pero mira, un desequilibrio de ese orden para un país que tiene un nivel de deuda bajo, digamos, relativamente bajo, que tiene su economía sano en todos los demás sentidos, digamos, ¿verdad? No es de preocupación alguna, creo yo. ¿Hay desequilibrios tales que puedan originar algún nivel de inflación en Chile más allá de lo esperado? No lo veo yo por el momento, ¿eh? Y la verdad de las cosas es que el modelo monetario que nosotros tenemos, ¿verdad? Es de metas de inflación y la capacidad del Banco Central de manejar los instrumentos necesarios para mantener la inflación dentro del rango que se desea, que es entre 2 y 4%. Bueno, esa capacidad es enorme. ¿Cree se ha demostrado siendo. ¿Se va a mantener la tasa? Entonces yo no tengo ninguna duda de que si hubiera presión inflacionaria, el Banco Central va a tomar las medidas necesarias para... ¿Usted cree que este año el Banco Central va a aumentar la tasa, no? Yo creo que no, por el problema del tipo de cambio. ¿Me explico, no? ¿Verdad? Sí. Que nosotros tenemos un tipo de cambio extremadamente bajo, en mi opinión, en parte importante, porque estamos a puertas de lo que se conoce como enfermedad holandesa, ¿verdad? El alto precio del cobre hace que el tipo de cambio sea más bajo, y un tipo de cambio muy bajo perjudica enormemente a los sectores agrícolas, industriales, mineros, no cobre, en fin. Entonces, el Banco Central lógicamente va a tratar de evitar tomar medidas para deprimir más el tipo de cambio. O sea, vamos a seguir con la misma tasa. Yo pienso que sí, por el momento por lo menos, sí. ¿Qué le recomendaría a usted al ministro de Hacienda como medida inmediata para tomar hoy? Vuelvo a repetir, lo que yo haría es propondría una rebaja del gasto que a lo mejor no la anuncia. No, pero es que eso no lo puede decir, políticamente. Es que yo creo que sí se puede hacer, porque como la economía está creciendo muy rápido, ¿te fijas? Y sobre todo el gasto privado está creciendo muy rápido, yo creo que no pasaría nada de aquí a noviembre o diciembre. De tal manera de que si el gobierno simplemente, ¿verdad?, decide gastar menos, sin anunciarlo, simplemente decide gastar menos, lo puede hacer y la economía va a seguir creciendo muy rápido. ¿Le gusta el anuncio? Fíjate que yo creo que el problema macroeconómico en Chile no es un problema muy importante. ¿Le gustó el anuncio de Michelle Bachelet de una gran reforma tributaria? No. ¿No le gusta? No me gustó. No. Y lo que me gustó menos es que el camino por el que yo creo que se va a hacer esa reforma tributaria es el que yo creo que es inadecuado. ¿Cuál camino? Yo creo que van a tratar de eliminar el FUT. Yo creo que los dardos apuntan principalmente a esa medida. ¿Hay distorsiones ahí? A ver, el FUT, ¿qué es lo que pretende hacer? El FUT lo que pretende hacer es de que las inversiones, ¿verdad?, o si tú quieres el ahorro, no tribute 2 veces versus una vez el consumo. O sea, lo que pretende es evitar que el país incentive el consumo versus la inversión. O sea, lo que quiere hacer es dejarlo neutro. Eso es lo que pretende hacer el FUT. Ahora, el resultado del FUT, ¿verdad?,
es de que nosotros tendemos a trabajar más, a invertir más que eso, y por eso la economía crece más, ¿verdad? Ahora, ¿no hay empresarios que han mal utilizado el fútbol? No tengo evidencia de eso. Lo que es cierto, ¿te fijas? De que aparentemente hubo algunas ilusiones, ¿verdad? Ilusiones, ¿verdad? Sí. Y eso no es deseable. Entonces hubo que cerrarlas y los proyectos de ley del año pasado es eso lo que pretendieron hacer. Pero repito, esto es sumamente importante, ¿te fijas? Porque lo que pasa es que el impuesto sobre la renta castiga el trabajo y la inversión. En cambio, el impuesto al gasto progresivo, que es el que nosotros tenemos en el fondo, que nosotros en Chile tenemos un impuesto al gasto progresivo. El impuesto al gasto lo que hace es fomenta la inversión y el ahorro. Vamos a hablar de eso por una pausa, pero le voy a dejar una pregunta planteada. Todos se pusieron de acuerdo en que íbamos a ser desarrollados ahora, en 2018. Ricardo Lagos lo anunció el 2010, pero dijo, bueno, es que tuvimos una crisis. En 2018 están todos de acuerdo. Yo veo y, no sé, con el nivel de educación, con el nivel de competencia, con el nivel de industria, de conocimiento, desarrollo tecnológico. ¿Cómo es que los economistas nos dicen eso? Volvemos en un instante. El economista Rolf Luders nos acompaña esta noche, quedó la pregunta pendiente. A mí me llama la atención que todos se pusieron de acuerdo, casi todos, pero Lagos, Michelle Bachelet, Elwin, Frey, todos los políticos, los economistas, muchos, prácticamente todos, que eso seríamos desarrollados en 2018 y le pusieron fecha. Sí, yo creo que es un error. Pero para mí desarrollo es una cosa totalmente distinta de tener un PIB per persona equivalente al último país de la OECD, digamos, ¿verdad? Que es más o menos el estándar que se usó para decir ese es el nivel de desarrollo. Para mí el desarrollo es cuando las personas, ¿verdad?, pueden realizar sus proyectos personales, ¿verdad? Tienen ese grado de libertad de poder realizar plenamente sus proyectos personales, y todos puedan realizar, de acuerdo a sus aptitudes, de acuerdo a sus condiciones. Y eso estamos lejos, nosotros, ¿no? Estamos lejísimos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, yo no sé. ¿Cómo lo vas a ver? No sé. Pero 20 años, 30 años, sí, puede ser 20 40. Años. 20 años puede ser fácil, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos es un PIB per cápita que es muy parecido al de los últimos países considerados desarrollados. Todos estos señores que nos dicen esto están equivocados en 20 años, sí, no es mucho. Claro. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque como el Banco Mundial, ¿verdad?, o el Fondo Monetario, no sé cuál de los dos, hicieron una clasificación y dijeron los países desarrollados son los que tienen un PIB per cápita. Todos sabemos, todos entendemos lo que usted dice, que tiene industria, conocimiento, desarrollo, investigación. Claro. ¿Qué le pasa a todos estos señores que no piensan en eso? No lo sé. No lo sé. ¿Lo ha conversado con ellos porque usted es un académico? No, porque a mí siempre me ha parecido absurdo eso. Siempre me ha parecido absurdo. Pero las cosas absurdas el desarrollo es un proceso lento y largo, ¿verdad? Y nosotros no podemos desarrollarnos de un día para otro. Usted forma parte de la escuela de Chicago. Así es. Y con mucha honra. Y yo recuerdo que cuando comenzó todo este asunto, la política de Chicago en Chile, se dijo, mira, este tiene que ser un país de emprendedores, ojalá que haya muchísimos empresarios, el mercado es el mejor asignador de recursos, estoy repitiendo la frase que se escuchaba. Así es. Por lo tanto aquí, para que funcione el mercado, tiene que haber muchos oferentes, muchos demandantes, un mercado rico. Así es. Y el que tiene espíritu empresarial se va a poder desarrollar. Así es. Pasó el tiempo, pasaron los años, y resulta que el mercado se concentró, no hay ni tantos oferentes, no sé, hay monopsonio. Y resulta que el que quiere emprender, hay pocos empresarios jóvenes, el que quiere emprender o lo liquidan o le compran. Los empresarios cuando crecen, no veo grandes empresarios, no es que instalen para competir sus nuevas empresas, compran empresas ya existentes, las llamadas fusiones. Hay de los dos, sí. No, pero compran. El señor Sayé cuando quiso comprar, compró supermercado, no instaló supermercado. Sí. El otro señor le puedo empezar a dar ejemplos. Sí. Entonces, hay algunos. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, y empiezo a ver la cifra de los ricos, de los 100 más ricos en el mundo. Chile está en el 9º lugar, de los 100. O sea, ni Japón, ni Gran Bretaña. Le ganamos, fíjese, a los británicos en eso, a los japoneses, a los australianos, a los canadienses. Y entonces... Y le puedo dar un montón de cifras de concentración económica. Hoy día no está la riqueza entre el 10 y el 10 más rico, no, entre el 1.
Entonces, no, a ver, mira, vamos por partes. Yo siento que nos engañaron, se lo digo en serio. No es así. Que nos engañaron. No, porque la verdad de las cosas es que, por un lado, ¿verdad? Se están creando una enorme cantidad de empresas nuevas. De hecho, nosotros somos el país en que más innovación ha habido en los últimos años. Eso acaba de salir en la prensa, ¿verdad? Entonces, hay mucha innovación. Después, lo que tú quieres tener es un sistema competitivo, ¿verdad? Y lo que hay en Chile es una enorme competencia porque nosotros abrimos las fronteras al comercio internacional de tal manera de que los empresarios chilenos, si bien son pocos, pero tienen que competir internacionalmente. ¿Está bien? Entonces, las empresas chilenas no están generando rentas para ellas. Lo que están generando es beneficios para la ciudadanía en la medida que sean capaces de competir con los extranjeros. ¿No? Ahora, en cuanto a concentración, efectivamente hay una alta concentración, pero siempre la ha habido en Chile. Siempre la ha habido. Y hay desigualdades, y siempre la ha habido en Chile. Pero antes había más farmacias y competían, antes había más supermercados y competían. Había Hoy más. día, si usted quiere entrar en un pequeño y mediano empresario, entrar en un supermercado, oye, tiene que ser simpático, Oye, mira, arrodillarse. hoy día la cantidad de empresas que hay que trabajan precisamente para estos grandes empresarios, ¿verdad? Porque estas grandes empresas hacen muchísimo de outsourcing. Muchísimo. Y eso hace, ¿verdad?, de que tú tengas una gran cantidad de empresas. ¿Sí? Hoy Chile tiene muchas empresas. ¿Le gustó la declaración de Horst Paulmann cuando le dijo que a los proveedores le pagaban 120 o 150 días porque lo otro es imposible, ¿no? Es una empresa demasiado grande para pagar más rápido? ¿Le gustó la declaración o no? No es que me haya gustado la declaración o la manera de declararlo, la justifica, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que si Paulmann paga a 120 días y, por ejemplo, Unimar paga a 30 días y pagan el mismo precio, los proveedores van a favorecer claramente a Unimar. Así que Paulmann no va a poder pagar a 120 días si las condiciones se dan para Si es eso. que no están todos de acuerdo, digamos, por ejemplo. Bueno, yo no creo que estén de acuerdo. ¿no? ¿No? Es extremadamente competitivo el rubro. Pero eso significa que Paulmann trabaja con la plata de los pequeños y medianos, los que los proveen. No, mira, el Paulmann tiene tres formas de financiarse. Emite acciones, obtiene préstamos bancarios o, ¿verdad?, le pide crédito a sus proveedores. Y lo que resulta más favorable para él es eso. ¿Te fijas? ¿Y le parece justo porque el proveedor que no está ahí no puede estar en ninguna otra parte? No, porque tu supuesto, te fijas, es de que él eso lo hace solamente lo hace a costa de si es que los proveedores, ¿verdad?, no tienen un competidor que le ofrezca. Paulmann a lo mejor le ofrece el mejor precio. ¿Te fijas? Y eso hace que el proveedor prefiera trabajar con Paulmann, a pesar de que le da... O no tiene otra, ¿no? Yo no creo eso. No, mira, yo por lo menos... ¿Usted tiene tarjeta del retail? ¿Yo? Sí. No. ¿Por qué? No, pues mira, nunca me ha gustado el crédito. Menos cuando se cobra el 53%. Usted es economista y sabe que eso es una usura, ¿no? Es una tasa muy alta. Una usura, ¿no? Sí. A una empresa eso lo quiebra, ¿no? Sí. Es lo que le cobran a las personas. Volvemos en un instante, ¿eh? Rolf Lüder nos acompaña esta noche, nos queda poco tiempo. Pregunta y respuesta rápida. La economía es cíclica. El cobre en algún momento va a bajar. Sí es. ¿Qué va a pasar? No, si no tomamos las providencias del caso, vamos a tener problemas. ¿Cuáles son las providencias? Bueno, yo personalmente creo que lo que hay que hacer es que de alguna manera frenar la expansión del cobre. Y eso se logra por muchos medios, pero uno que a mí me parece aceptable es con un mayor royalty al cobre. ¿Le gusta la desindustrialización del país? Porque no, claro que no, pues, y la solución para evitar la desindustrialización es precisamente un royalty del cobre. Oye, claro. Usted podría ser ministro de Hacienda de Bachelet en esa parte. En esa parte. ¿Cuánto le cobraría a la empresa? No porcentaje. No sé. Mira, yo cobraría un royalty que sea función de las utilidades extra que obtengan las empresas mineras del cobre a lo largo de todo el proyecto. ¿Me entiendes? Tú si ganas más que un 15%... Ellos establecen ahí se cobra un extra, ¿verdad?, de tal manera que obtengan utilidades más. ¿Usted siente que el país está siendo despojado actualmente? No, para nada. No, despojado no, para nada. Ya, pero... ¿Tú dices por el cobre? Sí. No. ¿Un poco? No, estamos obteniendo excelentes precios. Bueno, pero usted le quiere cobrar mucho más. Lo que estamos haciendo es transformando riqueza que tenemos en la tierra en riqueza que se acumula en nuestro fondo. ¿Ha consumido droga usted o no? Le pregunto porque usted quiere legalizar
el consumo de la marihuana, de alguna droga. Sí. Sí. ¿Solo de la marihuana o de otro? No, yo creo que legalizar Sí. el consumo de todas. De todas, coca, heroína. Legalizar. Sí. Legalizar. ¿no? LSD. Eso no significa que liberalizar totalmente. No, significa legalizar. Legalizar, ¿no? Va a regular el consumo de eso, pero de tal manera que sea transparente, de que... ¿Usted consumió droga, no? No, nunca. ¿No? ¿Y esto es por ni qué? se me ocurriría. ¿Y esto por razones económicas? No, porque lo que observo, ¿verdad?, es que la prohibición de consumir droga tiene como único efecto que el precio de las drogas es más alto, digamos, y que hay mucho crimen. Entonces, y a nosotros como economistas nos enseñaron... O sea, un problema de demanda y oferta. Es un problema de demanda y oferta. Nada más que eso. Claro, y con eso ¿Sí? se resuelve. Sí. Ya. Sí, yo creo que sí. Con O sea, una buena ley. El que quiere, que compre. El que quiere que compre, pero bajo las condiciones establecidas en la ley. A ver, usted fue ministro de Pinochet. Así es. ¿Fue pinochetista en esa época? ¿Lo sigue siendo? Sí, a mí mira, yo creo que Pinochet hizo una gran labor, sobre todo en todo el campo económico social. Yo creo que ahí hizo una gran labor. Y cometió, está todo el problema de los derechos humanos, que yo los respeto, eso, ¿verdad? Cuando fue ministro lo sabía. Pero espera, no, yo no tenía la mano. O sea, yo sabía que había habido un problema grave al principio, ese yo lo tenía súper claro, ¿verdad? Y creo que te comenté mientras estábamos conversando que de hecho yo me fui del país porque yo pensaba que eso iba a pasar, que iba a correr sangre acá en Chile, ¿verdad? Y no me equivoqué. Antes de sí. Pero yo sí creo que Pinochet cometió después un error grave, que es el de los dineros, digamos. Yo creo que mientras fue gobernante... ¿Se refiere al robo? Bueno, no me gusta usar la palabra robo. ¿No le gusta? Pero, ¿por qué? Bueno, pero la verdad es que se apropió, digamos, de ciertas comisiones, creo yo. El que se apropia roba, pues. No, en eso consiste el robo, en apropiarse de algo ajeno, ¿no? No sé, yo no soy lingüista, pero lo que sí sé que ese fue, en mi opinión, un error grave que cometió. A ver, ¿por quién va a votar usted? Están todos los candidatos ya en la cancha. No lo sé todavía, pero obviamente voy a votar por alguien de la Alianza. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no por Andrés Velasco. No. Me gusta mucho. Bueno, él va a una primaria. Usted lo apoyó, usted dijo que fue un buen ministro de Hacienda. Yo pienso que fue un ministro de Hacienda y me gusta mucho Andrés Velasco. Ya, yo creo que fue un economista serio, que hizo una buena labor. ¿Por qué no iría a votar en una primaria por él? Bueno, a lo mejor, pero en la primaria. Pero en la elección final va a ser... entonces está en la derecha. ¿Goldborn o Lamán? ¿A quién prefiere? No, prefiero no. ¿Por qué? Prefiero no pronunciarme. En este momento todavía no tengo claro por cuál de los dos. ¿Está con dudas? Ajá. ¿Está con dudas? Está con dudas. Sí. ¿O tiene la decisión guardada? No, tengo dudas. Tengo dudas. Gracias por acompañarnos esta noche. Rolf Luders nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias.